Adelante, Muchas Javi. gracias, doctor Ugarte, por la bienvenida. Gracias, doctor Garte. Buenos días a todos también. Buenos días a todos quienes nos acompañan desde diferentes lugares de Latinoamérica y el mundo en esta reunión clínica, en nuestro webinar que realizamos cada sábado en nuestra sociedad. Hoy día tengo el honor de presentar a un gran miembro de nuestra sociedad, que es el kinesiólogo Juan Enrique Ligoy. Juan Enrique Ligoy es miembro activo de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia Red Intensiva. Es kinesiólogo, especialista también en kinesiología intensiva del Departamento de Especialidades de la Asociación Nacional de Kinesiólogos Especialistas de Chile, de NACE. Además es magíster en Educación de Ciencias de la Salud, es director del Grupo de Interés en Ecografía en Kinesiología GIE Chile, es docente de pre y posgrado de la Universidad Andrés Bello, es del director del Departamento Nacional de Especialidades Kinesiológicas del ENACE. Además es kinesiólogo clínico en INDISA y además director del curso de ecografía en terapia respiratoria RT-USEC. Juan Ligoy nos va a hablar hoy día acerca de Respiratory Therapy Ultrasound. ¿Qué debemos saber? Juan, bienvenido, gracias por haber acotado nuestra invitación. El escenario es todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación, doctor Javier Bolaño, doctor Sebastián Ugarte. Muy complacido de ser considerado y estar acá hoy día con ustedes. Bueno, ¿qué es lo principal que debemos saber? Hay mucha información, es muy extenso el tema, pero traté de sintetizar en los tips principales y enfocarme en cosas que pueden ser útiles en la práctica clínica diaria. El objetivo es identificar conceptos básicos de la ecografía en terapia respiratoria, vía aérea, pulmón y diafragma, y reconocer la importancia clínica de la ecografía en la terapia respiratoria. Sabemos ya que la insonación el ultrasonido es parte del examen físico. En este artículo del 2018 ya se hablaba de que es el quinto pilar, junto con la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que es lo tradicional, se agrega la insonación. Este concepto se engloba bajo un concepto que definió la Sociedad o la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología, que es la ecoscopía. Nosotros hablamos de ecografía, viene de la raíz etimológica graphein, que es escribir, y en cambio ecoscopía de scopein es observar. Esto no requiere un registro estructurado y es para descartar condiciones, de sí o no, tiene derrame o no, tiene un patrón intersticial, patrón B, sí o no. Es binario, es parte del examen físico. Es una extensión del examen físico y no necesita un informe ecográfico estructurado. ¿Qué necesitamos? Bueno, los equipos hoy en día, ya sean ultraportátiles o de consola, en realidad ofrecen cosas parecidas con distintas calidades, obviamente, guardando las proporciones entre un ultraportátil y los más sofisticados, pero básicamente necesitamos dos tipos de transductores, uno superficial y uno más profundo. En el examen respiratorio, el, por lo menos para pulmón, el profundo, idealmente un microconvexo para que se pueda mover entre las costillas o en su defecto un sectorial. Pero para la vía aérea necesitamos uno de baja frecuencia, ojalá convexo. Y el lineal es importante para delimitar estructuras más superficiales, los músculos diafragma en la ventana frontal, el intercostal, estructuras de la vía aérea. Vamos a hablar primero de la vía aérea, tema muy importante y que es como la característica de la formación que hacemos en Respiratory Therapy Ultrasound. ¿Ya? Sabemos que se requieren 3 minutos para perder funciones, para que se empiece a afectar la función cerebral, y 10 minutos para perder la vía. La ecografía es nuestra ventaja contra el tiempo. Nos permite anticipar, nos permite guiar procedimientos y confirmar el éxito de estos procedimientos. Entonces, las preguntas clave en la parte de vía aérea: ¿tiene una herida difícil? ¿Nos podemos anticipar a eso? ¿La intubación es correcta? ¿Tiene riesgo de edema laringio post-extubación? ¿Tiene disfunción cordal? Tenemos varias ventanas. Tenemos ventanas que son supraioideas, y acá trabajamos con el de baja frecuencia. Con el convexo tenemos ventanas infraioideas, primero la supratiroidea o la tiroioidea, corte transversal. Acá vemos las cuerdas vocales de la tiroidea,
la ventana cricoidea o cricotiroidea también, que es transversal para ver la membrana, ¿no? Para hacer procedimiento, y longitudinal, y la supraesternal, que sirve para ver la confirmación del tubo. ¿Cuáles son los principales predictores clínicos de la intubación difícil? Acá seleccionamos dos. Este es bien interesante, requiere extensión del cuello, la cabeza y cuello. Usamos el transductor de baja frecuencia y en su vista longitudinal abordamos entre el mentón y el hueso hioide. Se fijan acá, acá hay tejido subcutáneo, músculo miloioideo, genioideo, forman como una taza acá. Acá está la lengua, el genio gloso, acá el paladar duro, que es hiperecogénico. Entonces nosotros vemos la extensión entre el mentón, que es una imagen hiperecogénica ahí, y el hueso hioides. ¿Ya? Entonces, si tenemos es positivo, pues riesgoso, cuando la distancia iomentoidea es menor a 5,29 centímetros. Tuvo una sensibilidad de 96% y una especificidad de 71% para determinar una avería difícil. O sea, si esto es menor, ¿ya? Tiene un cuello corto, es más riesgoso. Otra variable para evaluar el riesgo de la vía aérea es la distancia piel-epíglote. Acá tenemos el Pocket Face Sign, o acá se ve una cara supuestamente, algunos vemos dragones, hay mucha imaginación acá, pero básicamente esta sería la boca, estos serían los ojos, y esto es el tejido preepiglótico y periepiglótico, que hay mucha grasa ahí. Acá están los músculos de la correa, la membrana, por supuesto, tiroidoidea, y bueno, esta sombra acústica es la epíglota. ¿Ah? Entonces podemos observar acá la distancia entre la piel y la epíglota. Si la distancia es mayor a 2,7 centímetros, tenemos un signo positivo para riesgo de vía aérea. Es decir, tiene que ser menor a esto para que sea un buen signo. Mayor a esto, se asocia, se correlaciona con un score de Cormac-Lejeune de 3 a 4, o sea, menor visualización de la glotia. Hay estudios de equipos de respuesta rápida, estos son equipos entrenados, que comparan el ultrasonido ultraportátil con la capnografía y la auscultación en el manejo de la vía aérea en paro cardiorrespiratorio. Y en equipos entrenados se ve que el tiempo de confirmación de la intubación se reduce bastante con el ultrasonido ultraportátil en relación a la capnografía y la auscultación. Por lo tanto, estos segundos significan muchas veces función, sobre todo cuando tenemos pacientes ya con mucha morbilidad, obesos, donde la saturación de oxígeno, la oxigenación arterial baja rápidamente. Tenemos una vista supraesternal, esta es transversal sobre el manubrio esternal. Acá tenemos un cartílago traqueal, el vestíbulo traqueal, se ve este artefacto posterior al cartílago traqueal, este es el vestíbulo traqueal, las carótidas comunes, las yugulares, tejido subcutáneo. ¿Mm? Es útil esta vista importante para confirmar la intubación. Cuando se intuba se ve un artefacto más marcado, se refuerza este artefacto eh, que es vertical posterior al cartílago. Vamos a ver acá una secuencia de intubación con ultrasonido portátil. Fíjense acá, creo que corté el video acá. Están con el videolaringoscopio y acá van a introducir el tubo y se va a reforzar ese artefacto. Ahí entró el tubo, va entrando, perdón. Se va a reforzar ese artefacto. Acá abajito está el esófago y si se intuba esofágico se va a ver otro signo hiperecogénico, que no fue el caso. Una vez que se confirma la introducción y el aumento de este artefacto en el vestíbulo traqueal,
se examinan los ápices pulmonares para ver el desplazamiento de la pleura, la sliding, en ambos ápices. Entonces eso permite descartar sobre todo una monointubación, y si no se mueve ni uno de los dos zonas, estamos también en el esófago, pero bueno, ya se vio que entró. De todas maneras hay que reconfirmar en ambos ápices. Si se ve buen movimiento pleural, quiere decir que estamos con una intubación correcta. Esto reemplaza en cierta medida la ocultación. Vamos a ver la intubación esofágica. Fijarse acá abajo a la derecha, anatómicamente está a la izquierda, pero acá se ve especulada la imagen. Tenemos el lumen, el vestíbulo traqueal, y acá se va a formar otra imagen hiperecogénica que da cuenta de la intubación esofágica. No debiese verse esa línea. Entonces se llama también signo del doble tracto o double track. Acá tenemos una visión cricoidea transversal. Se fijan, el cartílago cricoide como una herradura, una bala. Acá vemos secreciones subglóticas. Este artefacto es el hiperecogénico, es del tubo, y este es el vestíbulo laríngeo todavía. Tenemos también alguna prueba que está no totalmente consolidada, está en etapa de estudio, pero es interesante. Tenemos ahí debajo de la sínfisis tiroidea una línea hiperecogénica que es el artefacto, y genera un artefacto, perdón, en el vestíbulo laringio, que es la columna de aire. Entonces, esta parte de arriba, hiperecogénica, es el ancho de la columna de aire. Y la medimos con el CAF inflado, donde se genera un artefacto más rectangular. Acá vemos, ¿no es cierto?, el cartílago tiroide, las cuerdas vocales. Y cuando desinflamos el CAF, esta columna crece un poquito, se ensancha más y se genera un artefacto un poquito más abierto, ¿ah? Como un cono. Cuando la diferencia entre CAF inflado y desinflado es mayor a un 12% o mayor a 1,5 milímetros, estamos hablando de una prueba negativa, o sea, es bueno. Si es menor, tenemos riesgo de tener una vía aérea, una laringe inflamada, y por lo tanto mayor riesgo de estridor post-extubación. Acá es importante, fíjense la calidad de la imagen. Este es un equipo Mindred. eh, Se ve claramente la cuerda vocal es verdadera, y cuando un paciente se extuba, está difónico, con una tos quintosa, podemos sospechar de alguna lesión a nivel de las cuerdas vocales, de la laringe. Es solo sospechar, no sabemos diagnóstico, esto es observar. Acá están los cartílagos aritenoides, acá está la sínfisis tiroidea, las cuerdas vocales. Entonces, esto confirma un poquito la clínica, si el paciente está difónico. ¿Nosotros qué hacemos? Avisamos al equipo para que se pida una interconsulta más rápida, fonoaudiología y otorrinolaringología. Entonces uno puede ver la movilidad de las cuerdas, el contacto de las cuerdas, la simetría de los pliegues vocales. Podemos ver también la posición de los cartílagos aritenoides, si se han desplazado, etcétera. Entonces es útil como tamizaje. Ahora viene la parte del pulmón, que es la más larga. Él es Daniel Lichtenstein, que es el padre del ultrasonido pulmonar. Escribió un libro en 2016 muy interesante, muy extenso. Tuvimos la suerte de conocerlo en varias oportunidades, o sea, en Castro, estuvimos con él, lo invitamos como sociedad, y acá estamos en Córdoba. Pudimos escuchar sus charlas. Él es muy estructurado, muy ordenado, muy profesional. Ventajas del ultrasonido pulmonar, en realidad son ventajas en realidad para toda lo que es point of care ultrasound, que es un procedimiento rápido, da información en tiempo real, y la radiación es no ionizante. Especialmente útil cuando hablamos de mujeres embarazadas, niños pequeños o pacientes muy graves que no se pueden desplazar, por ejemplo, a un TAC. Desventaja, y esta es la principal, por eso se requiere una formación bien estructurada y de calidad, es operador dependiente. Y otras limitaciones, que pacientes obesos con un IMC sobre 35 o cuando hay enfisema subcutáneo que genera artefactos en el tórax, no se limita o no se puede realizar. ¿Qué dice la evidencia? Acá en una guía de la
Society of Critical Care Medicine del 2024 habla de que la recomendación es moderada aún y con un bajo nivel de evidencia. Hay mucha literatura un poquito gris, estudios observacionales, pero ya hay una tendencia de que dice que sí funciona, que sí es útil, y se sugiere en el ultrasonido crítico que usarlo porque ayuda a los diagnósticos y guía el manejo de procedimiento en pacientes adultos con disnea y con falla respiratoria. O sea, mejora los resultados. Por lo tanto, sí hay una recomendación para realizarlo. Aplicaciones diagnósticas, consolidaciones pulmonares, síndromes intersticiales, derrames pleurales, neumotórax. Lo principal, hay otras, pero estas son las principales. Intervencional, pleurocentesis, toracocentesis. ¿Mejor que la radiografía? Sí, bastante mejor. Fíjense acá, no lo voy a detallar cada uno, pero la sensibilidad y especificidad del ultrasonido en relación a la radiografía es bastante importante, es mucho mejor. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve derrames pleurales, puede detectar derrames pequeñitos. La sensibilidad es mucho mayor. Hay muchos derrames, por ejemplo, que en la radiografía no se ven. Pero en cambio, con el ultrasonido podemos detectar, por eso es muy poco sensible en la radiografía. Con el ultrasonido podemos detectar derrames pequeñitos de 5 a 20 ml ya. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Neumotórax lo mismo, síndrome intersticial, patrón B, creo que se me ocurre, y consolidaciones. También es más específico y sensible que la radiografía. Por lo tanto, ¿podemos prescindir? Sí, todavía hay un tema cultural y que falta un poquito de procesos de guía, todavía se piden muchas radiografías, pero con el tiempo vamos a prescindir de radiografía y vamos a usar el ultrasonido en forma más frecuente y eso va a generar un ahorro de costos y tiempo. Este estudio en relación al TAC, que es una revisión que hizo Daniel Lichtenstein, de básicamente su propio estudio. Recordamos que él es súper experto, un médico urgenciólogo francés que básicamente es el padre de este concepto del ultrasonido pulmonar. Habla de la especificidad y la sensibilidad en estas condiciones. Fíjense lo alto que es en cada una de las condiciones, sobre el 90% en la mayoría. ¿Qué momento lo aplicamos? Cuando ingresa un paciente, todo paciente con insuficiencia respiratoria. El examen es relativamente rápido, no más de 5 minutos para tamizar. Ahora, si uno quiere claramente un mayor detalle o medir la iracción, puede tomar 10 minutos, pero no más que eso, en una persona entrenada. Empeoramiento de la condición clínica, sospecha de neumonía, neumotórax, TEP, atelectasia, edema pulmonar, principalmente condiciones restrictivas. Por descarte se pueden sacar, según el Blue Protocol que lo vamos a ver, condiciones obstructivas, pero generalmente son restrictivas. Evaluación de derrames pleurales no solamente permite pesquisarlo, sino caracterizarlo, a diferencia de la radiografía, y en el destete ventilatorio. Si todo está normal, cosa rara en la UCI, fíjense acá, podemos ver esto. En las zonas anteriores, no sé, en realidad en cualquier zona, pero acá está el ejemplo de las anteriores, podemos ver artefactos que se derivan de la pleura. Tenemos la pleura hiperecogénica, esto es parénquima pulmonar, y se ve una reverberación de la pleura, que son las líneas A. Y la sliding, o sea, movimiento de las pleuras. Ese pequeño movimiento depende la amplitud de la respiración. Pero eso es normal. Generalmente uno examina 4 áreas, por lo menos en el tórax anterior. Y esperamos ver esto. Cuando se producen artefactos verticales, que vamos a ver más adelante, ya no están buenos, o consolidaciones. Y acá el signo de la cortina, importante, fíjense, el signo de la cortina, no sé si se vio antes, pero vamos a verlo ahora. A ver, que básicamente el pulmón entra y sale, déjenme ver acá, si puedo, ahí está, entra y sale, acá está la pleura, acá está el diafragma, el hígado, el riñón acá atrás, entonces eso es normal. Es normal también que en zonas dependientes esté el punto PLAPS posterolateral, la línea diafragmática con la línea axilar posterior o media, también puede ser. Se ve esta cortina que entra y sale, que es el pulmón. Y no hay nada acá. Cuando encuentra un síndrome alveolo pleural,
puede haber anecoico, un derrame o condensación. Síndrome intersticial primero, ¿qué es? En ultrasonido pulmonar son al menos 3 líneas B en al menos 2 zonas pulmonares. Puede ser en un hemitórax o en ambos. Y hay distintos perfiles según eso. La distribución ayuda a definir los perfiles y se recomienda examinar al menos 8 zonas o áreas pulmonares. Acá los perfiles más tradicionales. Cuando hay edema pulmonar cardiogénico, vemos líneas B transudativas asociadas a acumulación pasiva de líquido. Entonces encontramos similar cantidad de líneas B en ambos hemitórax y un patrón gravitacional, es decir, en la medida que bajamos a zonas dependientes, encontramos más líneas B. Esto se asocia a insuficiencia cardíaca. Líneas B focales no sigue la gravedad, o sea, si usted baja, no va a encontrar probablemente más líneas B o aumentado. La línea pleural irregular o engrosada, y esto puede ser representativo de una neumonía focal, contusión pulmonar, atelectasia focal, respiración, por ejemplo. Y las líneas B multifocales no siguen la gravedad, tienen que ver con perfiles más inflamatorios, por ejemplo, un distrés, una neumonía multifocal, fibrosis, vasculitis pulmonar. En cualquier caso, estamos viendo acá en la parte de insuficiencia cardíaca o sobrevolemización del paciente con sepsis. La aparición de líneas B está relacionada el volumen intravascular, ¿ya? Y con la permeabilidad también. Por ejemplo, un ELVI mayor a 15 indica edema alveolar, un extravascular lung water index y aumento importante de las líneas B. Y una presión de oclusión de arteria pulmonar por encima de 18 milímetros de mercurio también se asocia a aparición de líneas B. Y es importante acá notar que entre más líneas B hay más compromiso y más volumen de fluido o desorden del endotelio. Y esto puede guiar terapias de fluido, tanto para restringir como para poder seguir aportando. Derrame pleural, creo que se puede escuchar acá. Esa es la base del pulmón. ¿Se acuerdan de la cortina? Bueno, acá no se ve la cortina, se ve esto anecoico, que es derrame pleural, es líquido, deja pasar los ecos, por lo tanto se ve más anecoico. Este es el diafragma, hiperecogénico, convexo, hígado, y ahí, ¿no es cierto?, el derrame en su corte coronal. Acá es para pesquisar, no para medir. Puede ser simple, como este, una apariencia anecoica, o puede tener algunos hipocogenicidad o artefactos acá, o estructuras, perdón, más densas, como detritus o tabique, y ahí sería complejo. Por ejemplo, acá, podemos ver acá un tabique importante, acá un detritus o debris, que se asocia, puede ser sangre o paraneumónico. Se fijan ahí, mucho más complejo, no es anacoico completo. Acá es importante la medición. He visto muchos errores, incluso algunos cursos que no son nuestros, que enseñan a medir en el plano coronal. Y según la descripción de Balick del 2006, fijarse acá, fíjense cómo está puesto el transductor hacia el cefaleo. Acá no se mide, se pesquisa. Ahí se ve. En este caso, que está acostado el paciente, se va hacia el techo o perpendicular a las costillas. Y se ve así como una semiluna. Y ahí se mide. Pulmón colapsado, pared torácica. Ahí se frisea, se congela. Transversal, importante. Más de 1 litro. Eran más de 5 centímetros. Esta es la medición uniplanar, que es la más usada. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, cuando el derrame es muy grande, ya no estima tan bien. Pero cuando el derrame es menor a 5 centímetros, tiene una buena estimación. Cuando el derrame es simple, cuando es complejo ya no se correlaciona tampoco y no vale la... De hecho, yo no lo mido cuando es complejo, porque pierde la correlación. Básicamente es la distancia entre la pleura parietal y visceral,
en este corte transversal, cada milímetro se multiplica por 20 y esa es la estimación del fluido. O sea, si tengo un centímetro, sería asociado a 200 ml. Se usa un transductor obviamente de baja frecuencia y en la zona PLAPS o línea frénica, quinto, cuarto espacio intercostal con la axilar posterior. Hay factores que influyen, la posición del paciente, ideal que esté sentado, pero nuestros pacientes no se pueden sentar la mayoría de las veces, así que cambia un poco por la gravedad, ¿no es cierto?, las zonas dependientes, pero las mediciones y los estudios que se han realizado son pacientes que están semisentados, o sea, claro, con el respaldo, la cabecera en 35 grados, paciente crítico. El tipo de ventilación, si es controlada o espontánea. Cuando es controlada en expiración, hay que hacer la medición donde se ve más espacio, más derrame, diferencias entre mi tórax, es más la correlación en el derecho que en el izquierdo y la complejidad del derrame. Recuerden que el derrame complejo, la medición ya no es tan exacta y la distribución también es distinta, puede estar loculado el derrame y generalmente bueno, uno pide TAC. ¿Cuándo drenar? Esto es importante. No hay una declaración, una recomendación taxativa, pero sí hay sugerencias que hablan de que una distancia entre las pleuras mayor a 2,5 centímetros, o sea, más de 500 ml, y considerando que hay algún problema con el destete, con el patrón ventilatorio, ya se considera drenar. Y si es complejo, paraneumónico, ¿no es cierto? Hiperecogénico, concepto, aunque sea menor a esto, igual se considera porque ese tejido, ¿no es cierto?, se fibrosa, genera una pil y una restricción. Obviamente debiese ser mandatorio para guiar la toracocentesis y disminuir el riesgo de neumotórax. Está demostrado la guía ecográfica para la toracocentesis, el drenaje. Neumotórax, fíjense acá, no hay lane sliding, no hay desplazamiento de la pleura. Esto es intercostal, esto es pectoral y eso es subcutáneo. Se coloca modo M o motion mode, esa es la línea pleural hiperecogénica, y acá en vez de verse la playa o puntitos como arena, se ven imágenes, líneas hiperecogénicas paralelas que indica el signo de la estratosfera o el signo del código de barra. Eso ya demuestra que no hay unión entre las pleuras, no están juntas, hay aire entre medio. Entonces, se ve un patrón A, pero sin lane sliding y con un signo en el modo M de estratosfera o código de barra. Fíjense acá, un pulmón normal, se ve la arena, la línea de la costa, el mar, el cielo, uno le pone, se ve lane sliding, fíjense, y acá en el neumotórax se ve patrón A, parece normal, pero no hay lane sliding, y se ve, perdón, signo de la estratosfera. Ahora, puede ser también que haya una telectasia importante y ahí hay que diferenciarlo. Principalmente ayuda el modo M para diferenciar entre una telectasia importante y un neumotórax. Seguimos. Importante para dar certeza casi absoluta de que tenemos un neumotórax es encontrar el punto donde se une el aire, acá, fíjense, con el tejido pulmonar. Entonces acá tenemos pulmón, todavía en el lane sliding, y encontramos justo el punto donde se inicia el aire, el neumotórax. Es lo ideal encontrarlo. ¿Cómo lo exploramos? Bueno, empezamos desde la zona paraesternal, bien superior, segundo espacio intercostal, y nos vamos desplazando hacia lateral e inferior, también en el espacio intercostal, y llegamos al quinto, sexto espacio intercostal, hasta la línea media, perdón, axilar posterior, si es necesario. Ahora, si lo encontramos cerquita del esternón, quiere decir que ese punto, quiere decir que la extensión no es mucha. El colapso pulmonar no es tanto. Pero si lo encontramos más abajo, quiere decir que la extensión del neumotórax es mayor. ¿Ya? Se hace generalmente con lineal y se va explorando eh, hacia caudal y hacia lateral. Consolidaciones pulmonares también es útil. ¿Se acuerdan de la cortina? Bueno, acá ya no se ve pulmón, o sea, aireado. Se ve pulmón condensado o hepatizado. Fíjense, hipoecogénico, no se ven los artefactos, las líneas A, poquito derrame, laminar. Entonces está hepatizado el tejido, no se ve pulmón normal. ¿Qué pasa? Puede ser varias condiciones, neumonía, telectasia,
infarto pulmonar, contusión pulmonar, neoplasias pulmonares. En cualquier caso, la pleura se ve desgarrada, anfructuosa, no se ve lineal, se ve irregular, principalmente. Y esto también genera artefactos que en vez de B se le dicen líneas C, que derivan de esta eh, inflamación, condensación de subpleural. Signos importantes dentro de las condensaciones, el Trek sign o pulmón roto, como si estuviera roto, se fijan, habla de una neumonía lobar importante, acá se ve un derrame laminar, hígado, y la condensación, la pleura irregular se podría ver en el lineal, y eso es patognomónico de una neumonía. Hay que siempre asociarlo con la clínica, pero si ve eso, más leucocitosis y secreción espesas y amarillas, créame que muy seguro que va a ser una neumonía. El broncograma fluido, fíjense acá cómo se rellena los bronquios. Aparece y desaparece esa estructura más hiperecogénica o blanquita. Entonces, ese es exudado metiéndose al bronquio durante los ciclos respiratorios. La respiración, ¿no es cierto?, se vuelve a llenar de exudado. Acá se ve mejor, también se llaman worms, sign o los gusanos pulmonares, worm lung, perdón. Fíjense acá cómo aparece y desaparece. Es un broncograma fluido o dinámico, patognomónico también de las condensaciones neumónicas o consolidaciones neumónicas. Acá en pediatría se ven más espacios intercostales, mucho más amplio, y fíjense acá también la base condensada, hiperecogénica. También está el Tree Light Color Doppler Sign, que es el signo del árbol. Fíjense en el Doppler color, la vascularización y la forma pulsátil de, obviamente, se ve del flujo. Y esto es patognomónico también de neumonía, sobre todo en la etapa aguda, donde hay mayor inflamación y vascularización. Esta imagen la sacó Ignacio Astudillo anoche, me la mandó como a las 3 de la mañana. No, 1 de la mañana. Fíjense acá, telectasia, hay un broncograma estático. ¿Qué más podemos observar? Estuvo intensa la noche, parece. Y aplicó Doppler color y no se ve vascularización. Son los dos signos que nos hacen hablar de una telectasia. Signo del pulso. Cuando hay telectasia, o sea, no se mueve la pleura, ve artefactos A en el modo 2B. Fíjense acá que pusieron modo M para descartar el neumotórax. Si fuera neumotórax serían líneas paralelas, hiperecogénicas. eh, y miren, se ve el pulso, o sea, el latido cardíaco. Si bien no hay mucho desplazamiento, hay poco desplazamiento entre las pleuras, se marca por el latido cardíaco este signo del pulso que marca el latido cardíaco, básicamente. ¿Se fijan? Ese artefacto que acompaña el ciclo cardíaco. Porque eso produce un movimiento entre las pleuras y va generando este artefacto. Entonces, esto descarta el neumotórax y confirma que hay una telectasia en el modo M. Acá, a diferencia, ¿no es cierto?, entre telectasia, vemos de nuevo broncograma fluido y acá broncograma estático. Se aplica Doppler color acá, probablemente no va a haber vasculatura importante y acá sí. De nuevo, acá en la telectasia suele haber, no siempre, va a haber más líquido o más derrame pleural versus un pulmón más colapsado, más pequeño. Y acá en las neumonias uno ve un derrame quizá más, pues, más complejo y más pequeño en relación al tejido pulmonar remanente. El protocolo Blue lo voy a tocar bien rápido porque esto da para una clase completa, pero básicamente es exploración de 6 puntos en el tórax, 3 por cada hemitórax. Estas fotos son del libro de Daniel Lichtenstein y él me contó que este es su hijo adolescente que usó de modelo. Bueno, él tiene una medición como muy estructurado y la verdad nadie hace esa medición con las manos, pero básicamente línea medio clavicular, el primer punto, segundo, tercer espacio y acá cuarto y quinto entre la línea medio clavicular y axilar anterior. Y el punto PLAPS, línea frénica con axilar posterior. Acá él trabaja siempre con el microconvexo. Se ven varios perfiles producto de este examen, hay varias condiciones que se pueden confirmar o descartar.
principalmente la neumonía, edema pulmonar, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, que implica ya un análisis venoso de las extremidades inferiores, y por descarte asma o EPOC, es decir, condiciones obstructivas. Entonces, el estudio que él realizó, que él es experto, tiene una alta precisión, de un 90% promedio, para diferenciar las principales causas de disnea en pacientes críticos. Por ejemplo, un patrón B, donde se ven bilateralmente al menos 3 líneas B, y si se suma la clínica, ¿no es cierto?, de insuficiencia cardíaca, se llama perfil B. Perfil C, una pleura irregular en, en una de los hemitórax, sumado a artefactos verticales, también habla de neumonía. El perfil AB, solamente líneas B o artefacto en un hemitórax, también sugiere neumonía. Perfil B con apóstrofe habla de probablemente una telectasia. Se ven líneas B, pero no se ve el artefacto del pulso en el modo M, ¿ya? No se ve desplazamiento, pero se ve líneas B en el modo 2B y se confirma con el modo M el signo del pulso. Falta acá el patrón A con apóstrofe, que es líneas A sin desplazamiento y que se confirma con el modo M el patrón de estratosfera, sería neumotórax. No sé por qué no salió en esa imagen. Hay score de aireación pulmonar, tampoco voy a entrar en un detalle importante porque hay muchas propuestas. Recién estuvimos con Silvia Mongodi, una médico italiana, en un webinar, que ella tiene un score propuesto por ella y por la Sociedad Europea, que es cuantitativo, y en vez de contar las líneas B, ellos ven una ocupación del espacio intercostal en proporción. Pero lo tradicional, lo de Sommer 2012, que habla, por ejemplo, del destete, se habla de cantidad de líneas B, siendo un puntaje, un score 0, pulmón normal, con líneas A, un score 1, se va complejizando la cosa, hasta 3 líneas B, más de 3 líneas B es un puntaje 2, o sea, las líneas B son coalescentes, ocupan gran parte del espacio intercostal, y cuando se ve una consolidación, un derrame, eso ya sería una pérdida total de la irrigación. Entonces, si se explora lo tradicional, son 12 áreas, 6 por hemitórax, anterior superior, anterior inferior, lateral también, superior inferior y posterior superior inferior. Y usted multiplica, serían 36 puntos lo máximo. O sea, si tiene 36 puntos, no tiene pulmón. Tiene las 12 zonas ocupadas, sin ventilación. Es un paciente que está en ECMO, debiese estar o muerto. Y lo contrario, 0 puntos, un pulmón totalmente aireado. Eh, Acá está, bueno, una categorización que yo les hice. Cuando tienen 36 puntos, tenemos un compromiso severo. Ese paciente está en PRO, no está en ECMO o totalmente bloqueado para poder ser ventilado. Y bueno, este es un estudio de los más conocidos y que validó un poquito este score de 36 puntos y de 12 áreas, porque les cuento, hay scores que miden desde 6 puntos a unos que miden 24 puntos, que es muy lento y detallado y que la clínica no se realiza en la práctica. Este es como el más equilibrado y completo, y los scores van generalmente 18 a 36 puntos. El de 36 puntos, dependiente de la zona, es el más utilizado. Sumer, o Soumer, porque es francés, em, hizo un estudio observacional, prospectivo, donde ve que a la media hora de la prueba de ventilación espontánea, los pacientes que tenían más de 17 puntos, o sea, que habían perdido aireación, incrementaba la probabilidad de falla en la actuación. Esto principalmente asociado al cuadro de WIPO o Winning Induced Pulmonary Edema, sobre todo en pacientes cardiópatas. Entonces, si a la media hora usted tenía un pulmón que había reducido su aireación, y tenía más de 17 puntos, recordamos que 36 es un pulmón totalmente perdido, eh, convenía postergar la actuación. Había que estudiar. Acá hay un ejemplo. Fíjense, acá se exploran las 12 zonas. Por ejemplo, se encontró en esta lateral inferior, que era una dirección normal, pero en la mayoría se encontró un patrón B coalescente o una ocupación de más del 50% del espacio intercostal. Entonces, la suma total del score de aireación global dio 20 puntos. Por lo tanto, si usted considera este pulmón,
después de una prueba de ventilación espontánea, por ejemplo, con la evidencia de Sommer del 2012, debería postergar la actuación. Rápidamente, este tema es extenso, yo podría hablar de diafragma unas 2 horas, pero lo vamos a hacer cortito. Generalmente, uno explora el diafragma tanto en su excursión, acá en un modo 2M, perdón, acá está el 2B, cruza el diafragma con el modo M, muchos modos, en la cúpula, y ve, ¿no es cierto?, la distancia entre la expiración y la inspiración debiese ser idealmente mayor a 1,1 centímetro en una respiración tranquila. Y fíjense acá en la línea, perdón, en una vista coronal o frontal, en la línea medio axilar más o menos, con el lineal, se ve este músculo diafragma en ese corte con la línea hiperogénica peritoneal abajo. Adelante. Vamos a ver si funciona. Peritoneal abajo, pleural arriba. Se fijan, esa es la pleural. Se continúa con la pleura diafragmática, peritoneal, el hígado, la zona de posición diafragmática. La medición debiese hacerse, perdón, unos 2 a 3 centímetros a veces. Hay algunas recomendaciones de 0,5 a 2, pero nosotros lo hacemos a veces a 3, en el diafragma costal. No tan cercano a la cúpula porque ahí la variación es mayor. Bueno, y la fracción de engrosamiento, o sea, la diferencia entre el, el diafragma en inspiración y en expiración, esa fracción de engrosamiento debiese ser en la primera etapa aguda entre 15 y 30%, y en las etapas posteriores, cuando ya lo estamos destetando, eh, para que se vea actividad, debe ser mayor al 36%. La función diafragmática es muy importante, pero hay que destacar que la variabilidad intra y interevaluador es muy importante. Por lo tanto, hay que considerar esas variables de formación, de entrenamiento, y que 1 milímetro acá es difícil de medir, a veces con exactitud, depende del equipo, puede hacer mucha diferencia. Entonces, requiere mucho trabajo, em, evaluar la confiabilidad entre los evaluadores, determinar muy bien la técnica de evaluación, porque hay diferencias y hay zonas grises en relación a esta medición. Pero acá estamos midiendo, este es un video antiguo que hice hace como 2016, lo subí a YouTube para formación. Acá se ve la fórmula y vemos, ¿no es cierto?, que en este caso da 52%, o sea, tenía una buena función diafragmática, había un engrosamiento adecuado. Y eso para el destete es genial, pero si estamos en el segundo día de ventilación mecánica, con un paciente todavía en etapa aguda, ese 52% podría ser infrasistencia y podría, ¿no es cierto?, alterar la función por un sobreuso. Valores clave, hay hartos estudios, pero estos son los principales. Fíjense acá, cualitativamente ya se puede ver un diafragma adelgazado y más hiperecogénico. El músculo está entre esas dos líneas, ¿no es cierto?, hiperecogénicas. Si uno lo mide en expiración, probablemente mide menos de 1,5 milímetros y se ve más blanco, ¿no es cierto? Hay más mioestatosis, más inflamación en ese músculo versus el normal, se fijan, con esa línea al medio, el normal, el tejido conectivo perimicio, línea pleural, línea peritoneal. Fíjense la diferencia. Estudios, ¿no es cierto?, de pacientes ventilados en la etapa aguda, en la primera semana, hablan de que esa fracción de engrosamiento debiese ser mayor a 15% para evitar el desuso, o sea, la atrofia por desuso, y menos de un 30% para evitar la deficiencia por sobreuso o por fatiga. El grosor diafragmático también debiese ser mayor a 1,5 milímetros, menor a eso, después de una semana de ventilación, habla de atrofia severa, y esto es lo más como concluyente que sacó el estudio de Golliger del 2015, que entre el primer día y el séptimo día, una disminución de más del 10% del grosor diafragmático, siempre medido en expiración, indica atrofia severa y más morbilidad, o sea, más días de ventilación, de este tema más complejo, y mayor riesgo de reintubación. Eso, principalmente. Ejemplo, vemos acá un caso clínico, un paciente, estos son los ápices. El ápice derecho se ve después de la intubación, un landsliding, un pulmón aireado, y acá se ven líneas A también, pero no se ve landsliding. ¿Qué puede ser?
Tenemos la duda, lo acaban de intubar, pulmón izquierdo, como les digo, está escribiendo Javier. Pulmón izquierdo, eh, Silane sliding, descartamos, ¿no es cierto?, con ultrasonido y vemos acá que justo le habían puesto un catéter subclavio izquierdo, un paciente en APRB con 25 centímetros de agua de presión media. Y bueno, con la ventilación mecánica y la presión se generó un neumotórax. Y podemos ver que se confirma el modo M, líneas paralelas hiperecogénicas que hablan de un, un neumotórax, signo de la estratosfera. O puede ser esto, pero acá la diferencia es esta, el modo M. Se ve similar, no se ve la sliding y vemos el signo del pulso. Probablemente se metió mucho el tubo, monointubación derecha, pero a diferencia del neumotórax, acá se vería el pulso. O sea, no están las pleuras separadas por aire y se ve latido cardíaco. Se denota el latido cardíaco. Hablamos de que es más específico y sensible el ultrasonido versus la radiografía. Esto es un caso real que pasó hace 4 años, lo grabé. Se ve el pulmón izquierdo totalmente velado. ¿Pero qué es? Atelectasia, derrame, condensación, una mezcla de las tres, no sabemos, porque no es sensible ni específico. Entonces, 8:30 de la AM, esta es una señora añosa que tenía unas fracturas costales, totalmente velado. La paciente con más disnea, hicimos una ecografía, un engrosamiento diafragmático que dio bajito, 7%. La función diafragmática está disminuida, considerando que siempre el lado izquierdo cuesta más medirlo, lo pudimos medir bien. Y el derrame era pequeño, insignificante clínicamente, 1,5 centímetros, o sea, unos 300 ml. Ahí parecía haber un tabique, no se veía muy simple el derrame. O sea, no justificaba inmediatamente drenarlo. ¿Y qué se hizo con esta paciente? Además de la terapia respiratoria, se, se le agregó analgesia, em, opioides, perdón. Y fíjense la tarde cómo estaba la paciente, mucho mejor, se aireó un poquito, sobre todo en la zona del ápice, la língula. El derrame resultó ser complejo y después igual, les cuento, lo drenaron. Pero clínicamente mejoró bastante y se pudo incluso levantar. Y lo más importante, nos ahorramos un TAC de tórax. Acá un derrame, me parece que me está escribiendo Javier, no sé si estamos con el tiempo. Voy a revisar. Estamos pasados de la hora, ya. Corto. Eh, Mensajes principales: la ecografía en terapia respiratoria es una herramienta útil y costo efectiva, reduce la necesidad de tomografía axial y radiografía, permite anticipar y confirmar eventos críticos. La ecografía en terapia respiratoria es una herramienta segura, rápida y reproducible, y la gran limitante es la oferta formativa. Por eso, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y Urgencia tiene una importante oferta formativa, cursos tradicional, el avanzado y en atención primaria, y el curso más enfocado en la terapia respiratoria, que es el que yo dirijo, lo pueden encontrar en esta página. Y también está Ultrasound Personal Trainer, que dirige Miguel Delgado. Pueden encontrar información en su página web. El curso Respiratory Therapy Ultrasound, que ya tiene dos ediciones, tiene una parte módulo formativo de bases y fundamentos, módulo 2, hand-on training con modelos normales, ¿no es cierto? Y la práctica 3 que todavía no realizamos, se va a realizar en abril del próximo año con pacientes reales. Me queda un minuto y termino. Pero parte acá del módulo 2 o el hand-on training, que viene después de las bases y fundamentos. Acá se ven estas estaciones donde nos apoyamos con equipo de Mindray. En esta segunda versión fue muy importante su cooperación, su apoyo. Acá están los estudiantes, no más de 4 por estación, con un instructor y un modelo. Se ven todas las estructuras, se realiza checklist, debriefing eh, de todos los alumnos. O sea, nos aseguramos de que cada uno vea, identifique las ventanas y interprete las estructuras. Acá está viendo vía aérea, por ejemplo. Acá Miguel está haciendo el debriefing posterior al checklist. Importante decir que este curso obtuvo hace poquito una certificación internacional de un grupo importante que es la International Society for Electrophysical Agents in Physiotherapy. Acá estamos en Japón, ahí estoy yo por ahí, está George también de Chile.
donde confirmamos, ¿no es cierto?, el patrocinio y la certificación de este curso por este organismo que es dependiente de la World Physiotherapy, y en este caso se integra esta sociedad por más de 21 países de distintos continentes. Importante la colaboración de Arquimed y Mindray en esta versión, fue fundamental el apoyo técnico, sus equipos con bastantes prestaciones para ajustar y para ver la estructura. Acá tenemos los equipos que nos facilitaron. Esta es la última versión del curso. Bueno, acá pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, y acá está mi correo por si quieren eh, escribirme algo, preguntar algo más. Eso, perdonen que me haya pasado con el tiempo. Pero esta parte me apasiona, así que eh, si no me ponen freno, puedo seguir hablando todo el día. Gracias. Tienes que dejar de compartir pantalla, Enrique. Ya, perfecto. Ahí sí. Ok. Eh, el doctor José Romagosa dice, buen día, primero que todo, felicitaciones por la excelente clase, es un tema muy relevante.